Hace 66 años cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una dictadura nefasta, represiva, que tuvo 6 años de permanencia en nuestro país, desde 1952 hasta 1958. En esa dictadura, la acción represiva del Estado se manifestó llevando a la cárcel, convirtiendo a la cárcel en el hogar forzado de miles y miles de venezolanos, fundamentalmente la juventud de nuestra patria. El 23 de enero de 1958 fue la expresión del rechazo, la expresión del total desconocimiento a un gobierno de espaldas al pueblo. Marcos Pérez Jiménez llega en 1952 a ser el presidente del país producto de una conspiración, y durante su gobierno Marcos Pérez Jiménez inicia una tarea de construcción de la Venezuela para la modernización. Es decir, un presidente que creía en la transformación, un presidente que creía en el desarrollo económico y en la modernización del país. Ese mes, enero, hubo 2 conspiraciones militares, dos intentos de golpe militar que en distintas partes de nuestra geografía ubicaban el sector militar fuera y expresaban lo dividido que estaba el movimiento, ese sector. Ese movimiento militar y esos militares, a la protesta de ellos se suma la protesta del pueblo, organizado a través de la Junta Patriótica, en la que la presencia de los partidos políticos era numerosa. Sin embargo, el partido que logra la mayor cantidad de gente, el compromiso de gente y la participación de sus militantes fue el Partido Comunista. El Partido Comunista, siguiendo la línea de bloque único, es como logra él unir la fuerza necesaria y suficiente para acabar con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El Partido Comunista, repito, es quien a lo largo y ancho del pueblo de Venezuela se hacía sentir como uno de los elementos más activos para el rechazo de la dictadura. Y es el Partido Comunista que logra ser el sector mayoritario dentro de lo que se llamó la Junta Patriótica, es decir, la Junta Patriótica como el instrumento para sustituir, llegado su momento, al gobierno nefasto de Pérez Jiménez y convocar al pueblo venezolano al inicio de la democracia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de conspiración y cuando nosotros hablamos de conspiración del pueblo, cuando nosotros hablamos de la sociedad patriótica, nos estamos refiriendo a un sector de la conspiración. Sin embargo, contra Pérez Jiménez hubo más sectores de conspiración que querían acabar contra al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Uno de ellos, y emblemático y representativo, fue la conspiración encabezada por Acción Democrática a través de sus líderes Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, quienes se reúnen en el mes de noviembre en la ciudad de Nueva York y hacen el Pacto de Nueva York. En la ciudad de Nueva York interviene un elemento foráneo que fue Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller hacen un pacto de gobernabilidad, hacen un pacto de la conducta que era necesaria desarrollar una vez cayera Pérez Jiménez, y bueno, se establece este pacto de Nueva York, repito, en el cual Venezuela inicia una larga carrera o da continuidad ya a una larga carrera de dependencia de los Estados Unidos, y cómo los Estados Unidos han determinado en la vida política de nuestra patria la política a seguir. Han determinado qué tipo de actitud debe tener los gobernantes para precisamente realizar su gobierno. Entonces, el Pacto de Nueva York es un sector de conspiración. El otro gran sector de conspiración
es el pueblo venezolano en la Junta Patriótica. El pueblo venezolano dirigida a la Junta Patriótica por Fabricio Ojeda, por Simón Sáenz Mérida, y que van y toman la calle, manifiestan el rechazo, etcétera, etcétera. Bien, y el otro elemento importante de la conspiración es que Marcos Pérez Jiménez tenía una política con el sector petrolero, con las transnacionales petroleros, de cobrar $3 por barril. Marcos Pérez Jiménez quería aumentar, por los planes nacionalistas de desarrollo nacionalista de Marcos Pérez Jiménez, quería aumentar la renta petrolera a $4, y entonces la táctica que utilizó para el aumento de la renta fue que convocó a sectores petroleros que no eran los sectores petroleros los dominantes. Es decir, en Venezuela habían dos empresas petroleras, una que se llamó Creole Petroleum Corporation, que después se transforma en la empresa ExxonMobil, y la Royal Dutch Shell, que es un consorcio entre Inglaterra y Dinamarca, y Holanda, perdón. Esas empresas conspiran contra el gobierno de Marcos Pérez Jiménez e intervienen también como un elemento más para el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En fin, repito, son varias conspiraciones que se dieron en un mismo contexto histórico y que todas tres funcionaron. Sin embargo, de la sospecha de la presencia de elementos tan nefastos para la humanidad como la CIA y los servicios de inteligencia británicos se hace palpable por la forma como se desarrolla, es decir, se desarrolla todo el movimiento. Sin embargo, cuando hablamos de Pérez Jiménez, es un hecho popular, es un hecho que pertenece al conocimiento de la gente, que Pérez Jiménez y su gobierno fueron un gobierno, repito, nacionalista, y un gobierno que se anota en el desarrollo del país. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela venía un país pobre, un país que fue azotado por las guerras, la guerra de independencia, la guerra federal, que fue azotado también por las dictaduras como la de Juan Vicente Gómez, una larga dictadura que no precisamente su actitud fue la del desarrollo del país. Pérez Jiménez, en cambio, se anota hacia el desarrollo del país y en su gobierno se realiza la modernización, el inicio de la modernización de Venezuela. Fíjense ustedes, las grandes autopistas, la autopista Caracas-Valencia, las grandes carreteras del país fueron hechas durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Las grandes obras, la Universidad Central de Venezuela fue hecha por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El hospital universitario, que en su momento fue uno de los hospitales más avanzados de América, fue realizado bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Es decir, sería mezquino decir o hacer alusión solo a la actitud represiva del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, sin tomar en consideración que Marcos Pérez Jiménez fue un elemento modernizador, ¿verdad? Un elemento que se anotaba hacia el desarrollo de la economía y que sabía que impulsando el aparato productivo, sobre todo petrolero, era como Venezuela iba a obtener los recursos propios para poder avanzar con paso cierto en el camino del desarrollo. Desafortunadamente o afortunadamente es parte de la historia, uno no sabe o uno cuesta determinarlo, ¿verdad? Marcos Pérez Jiménez cae y con él una propuesta de gobierno que iba anotada hacia la transformación del país.